estamos. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Vamos a iniciar con nuestra clase correspondiente el día de hoy. Básicamente nos quedan ya solo dos clases. Hoy nos acompaña ya el calendario de exámenes y los exámenes empiezan el día martes de la próxima semana. Por lo que ya solo tendríamos nuestra clase del día de hoy y la que corresponde al día miércoles. Hoy vamos a ver concerniente a los recursos, segunda instancia, y el día miércoles veríamos ya sobre el juicio ejecutivo. Y pues gracias a Dios culminamos completo nuestro programa. Se recuerda que yo les decía al inicio de año que este curso en particular es bastante cargado, pero creo que la presencialidad nos ayudó bastante también a desarrollarlo de la mejor manera. Y pues gracias a Dios vamos a agotar el contenido completo del programa. También veo que ya ha ido disminuyendo el número de asistentes. Los que ya ganaron consola ya no vienen. Hacen un buen número. Hay un buen número de consola, ya unos 10 puntos les hacen falta ya. Bueno, entonces según que yo revisión, aquí cargo los exámenes también, porque obviamente es su derecho para que hagamos la revisión. Solo se recuerda que la revisión tiene por objeto ratificar o rectificar si calificó bien o no, y si la nota fue bien consignada. Si alguien que tenga 31 puntos exactos, yo le recomendaría que la piense bien si quiere revisión, porque creo que en estos casos me equivoqué y era con 31. Bueno, 28 tampoco, era muy lejano. Bueno, entonces miren, hoy nos corresponde ver el tema relativo a los recursos, ¿sí? Los recursos en materia de derecho procesal del trabajo. Los recursos son básicamente el medio que tiene una de las partes procesales que se considera afectada con una resolución del juez, ¿sí? Y acciona estos medios con la finalidad de que el juez revoque o modifique la resolución, ¿sí?, la cual ha sido objeto del recurso, ¿sí? Para que tengamos la claridad. Repito, el recurso es básicamente el medio que tiene una de las partes procesales que se considera afectada por una resolución del juez, ¿sí?, y que acciona por medio de estos recursos con la finalidad de que el juez modifique o revoque la resolución que ha proferido. Entonces, vamos a dar inicio. Si quieren, vamos con el primer recurso, que es el recurso de revocatoria. Recurso de revocatoria. Y si quieren, les doy una pequeña definición del recurso de revocatoria. Entonces, recurso de revocatoria persigue obligar al propio juez que dictó la resolución, entre paréntesis, no definitiva, persigue obligar al juez que dictó la propia resolución, entre paréntesis, no definitiva, a revisarla y revocarla si procede. Y dictar la resolución que corresponde. Repito todo completo. Recurso de revocatoria persigue obligar al propio juez que dictó la resolución, entre paréntesis no definitiva, a revisarla y revocarla si procede, y dictar la resolución que corresponde. Entonces, veamos el artículo 365. Artículo 365. Y al artículo 365 le pueden colocar en este primer párrafo un pequeño epígrafe que diga revocatoria o recurso de revocatoria, como ustedes lo consideren más adecuado. Revocatoria o recurso de revocatoria, artículo 365.
y le vamos a dar lectura al artículo 365. Establece: contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatorio. Este deberá interponerse en el momento de la resolución si la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada una resolución cuando ésta hubiere sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. Entonces veamos, pues, vamos a ver dentro del juicio ordinario laboral que existen algunas resoluciones que se dan dentro del trámite del proceso que no son definitivas y que son facultad del juez la manera de resolver, es decir, están a la discrecionalidad del juez. Por ejemplo, vamos a traducir los ejemplos. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de las medidas precautorias? ¿Se recuerdan? Que el juez entraba a calificar si debía otorgar o no la medida. Ahí es una facultad del juez que cuando se interpone la demanda y se solicita la medida, él va a calificar si se cumplen o no los presupuestos procesales que establece el código y ya resuelve si da por lugar la solicitud de la medida precautoria que se haya pedido o si por el contrario resuelve sin lugar la solicitud de la medida precautoria. Es una facultad del juez y es una resolución que no es definitiva. Con las medidas precautorias simplemente se busca que haya un resguardo en los bienes de la persona demandada para que en dado caso de ser vencida en juicio exista algo que garantice el cumplimiento de una obligación. Entonces, por ejemplo, si yo solicito, ¿sí?, las medidas precautorias en la interposición de la demanda y el juez me resuelve que no ha lugar las medidas precautorias toda vez que no se cumplió con los presupuestos que establece la ley, en contra de esa resolución yo puedo plantear mi recurso de revocatorio. No es una resolución definitiva, pero sí está dentro del trámite del juicio. Entonces, yo si soy la parte actora, ojo que entonces vamos armando el trámite, se va a interponer el recurso dependiendo del momento en el que se notifique. Establece el código que si es dentro de la audiencia, se va a interponer el recurso de revocatorio en el momento de la audiencia, en el momento que se resuelve. Si es una resolución por escrito, hay un plazo de 24 horas para interponer el recurso de revocatorio. Por ejemplo, normalmente cuando uno interpone la demanda, solicita las medidas precautorias y cuando le envían la notificación en donde le señalan día y hora para audiencia de juicio ordinario laboral, de una vez establece ahí si se decretaron o no las medidas. Entonces, como esta es una comunicación por escrito, tenemos 24 horas para interponer nuestro recurso de revocatoria con la finalidad de que sea el propio juez que emitió la resolución quien revise su propia resolución. Desde ya les adelanto que este recurso es muy poco usado en la práctica, son muy pocas situaciones donde básicamente se puede plantear y además que va a ser muy complicado que un juez cambie su propio criterio. Si el juez calificó una resolución, calificó los presupuestos procesales y emitió una resolución, va a ser muy complicado que él mismo se aparte de lo que ya resolvió y resuelva algo distinto. Ahora, si la resolución del juez que nos afecta es dentro de una audiencia, el recurso de revocatoria se debe interponer en ese mismo momento. Un ejemplo puede ser si cuando se reciben los medios de prueba, ¿sí?, el juez, no acepta un testimonio por considerarlo no pertinente o no acepta una prueba científica por haberse propuesto como documental, además de la protesta que la vamos a ver otra vez más adelante, que también se recuerda, se puede consignar. También podríamos plantear un recurso de revocatoria pidiéndole al juez que acepte o en el caso del demandado que deniegue determinada prueba. Repito, es una resolución
que no es definitiva, solo está entrando a valorar o a recibir o no prueba, y entonces en estos casos es procedente la interposición del recurso de revocatoria. Busca, repito, que el mismo juez que emitió esa resolución no definitiva revise su propia resolución y resuelva si ratifica o si revoca esa resolución y emite una nueva. El código no nos establece más trámite. Entonces, recuérdense que cuando vimos teoría general del proceso, recordamos que hay tres tipos de resoluciones: decretos, que son de mero trámite; autos, que resuelven pero no el fondo; y las sentencias que sí resuelven el fondo del proceso. Entonces, lo que le va a dar resolución a este recurso es un auto, ¿sí? Este recurso se va a resolver en un auto, y veamos lo que establece al respecto el artículo 325. Artículo 325. Y el artículo 325 nos establece: los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de 3 días. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 325, que le pueden hacer una pequeña llamada ahí en su primer párrafo del artículo 365, este recurso se va a resolver dentro de 3 días. Ese sería el trámite del recurso de revocatorio. Se interpone, si es en audiencia, en ese mismo momento. Si es una resolución por escrito, 24 horas después. Y después de planteado, se debe resolver por el mismo juez que emitió la resolución dentro de 3 días. ¿Queda claro el recurso de revocatoria? Adelante, adelante. No, mírenme. A ver, para que no nos confundamos. El recurso de revocatoria se va a interponer dependiendo del momento en el que se notifica. Si es una resolución que se dicta dentro de la audiencia de juicio ordinario laboral, el recurso se interpone inmediatamente. Es el ejemplo que yo les daba. Por ejemplo, estamos en audiencia de juicio ordinario laboral, están las partes dentro de la sala, y en ese momento el juez dice: bueno, se procede a recibir la prueba propuesta por la parte actora, se recibe la prueba documental de A, B, C, no así la prueba documental D por no haber sido propuesta correctamente. En ese momento establece el 365, dice: en el momento de la resolución, señor juez, con base al artículo 365, interpongo recurso de revocatoria, con base a que estimo que sí se debe recibir el documento, por lo que solicito que revoque la resolución que acaba de proferir y emita una en donde se acepte la prueba. Sería el primer escenario. Segundo escenario: si la notificación es por escrito, lo que les decía, si en la demanda solicité medidas precautorias, cuando me notifiquen la resolución en donde se señala día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral, ahí va a venir también la resolución en cuanto a las medidas precautorias, en donde si me dicen no va a lugar las medidas precautorias, a partir de ese momento tengo 24 horas para interponer el recurso, porque me fue notificado de manera escrita. Y no importa si lo interpuse en audiencia o si lo interpuse dentro de las 24 horas siguientes, una vez interpuesto el recurso, el juez tiene 3 días para resolver el recurso de revocatorio. No sé si ahí quedó claro, mi estimado. ¿Estamos? ¿Dudas o consultas? Sí, pero uno tiene que replantear eso, o sí, tiene que mostrar algún respaldo para que el juez tenga que cambiar la resolución. No, digamos, en ese momento usted no va a poder agregar a lo que ya haya agregado dentro del expediente. Es básicamente pedirle al juez que reconsidere esta revocatoria, de cuenta que es sinónimo de una reconsideración. Ya con los elementos expuestos, usted le dice al juez que no está de acuerdo con su resolución, ratifica sus argumentos o sus medios de prueba y pide que emita una resolución en otro sentido. Por eso es lo que les decía, en la práctica este recurso básicamente no se da, no lo hacen uso los litigantes, porque realmente el juez, al emitir una resolución, ya analizó el escenario
y va a ser muy difícil que inmediatamente de marcha atrás a su criterio. Eso sería como admitir ante las partes, el juez decir, sí, me equivoqué, resolví mal, tiene razón. No pasa en la práctica. Entonces no se agregan nuevos argumentos, sino que bajo los que ya expuso, pide al juez, como le digo, básicamente que reconsidere. Disculpe, me perdí con los plazos. ¿Cuándo son 24 horas y cuándo 3 días? No, si es dentro de la interposición, si la resolución que usted quiere, contra la cual quiere plantear un recurso, es dentro de la audiencia, es en ese mismo momento, ahí en audiencia. ¿Y en qué momento resuelve el juez? 3 días después. Y si le notifican por escrito, es decir, usted está en su oficina, llega la resolución y usted quiere plantear contra esa resolución la revocatoria, tiene 24 horas para plantear y el juez debe resolver también dentro de 3 días. Lo que varía es el plazo de interposición. Se resuelve en 3 días, en ambos casos. Gracias, mi hermano. Perfecto. ¿Dudas o consultas? ¿Estamos con la revocatoria? Bueno, entonces el siguiente recurso es la nulidad. Recurso de nulidad. Si quieren, igual les digo una pequeña definición. Nulidad, recurso de nulidad. Es el medio de impugnación, recurso de nulidad, es el medio de impugnación que se promueve ante el juez que dictó la resolución, es el medio de impugnación que se promueve ante el juez que dictó la resolución, persigue que se declare su nulidad, con el objeto, de atacar los actos o procedimientos, en que se haya infringido la ley, y que se hayan contenidas en resoluciones, cuyo carácter no es definitivo. Repito todo, recurso de nulidad es el medio de impugnación que se promueve ante el juez que dictó la resolución, que persigue que se declare su nulidad con el objeto de atacar los actos o procedimientos en que se haya infringido la ley y que se hayan contenidas en resoluciones cuyo carácter no es definitivo. Pues vamos al segundo párrafo del artículo 365. Establece acá: podrá interponerse el recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sea procedente el recurso de apelación. El recurso de nulidad se interpondrá dentro del tercero día de conocido la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación de los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficio. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal dará trámite inmediatamente mandando ir por 24 horas a la otra parte y con su contestación o si ella resolverá dentro de las 24 horas siguientes bajo la estricta responsabilidad del juez. Entonces, aquí estamos frente a otro escenario. La nulidad establece lo que acabamos de leer a partir del segundo párrafo. Dice: este recurso es cuando se haya infringido la ley
o un procedimiento. Por ejemplo, la ley establece plazo y procedimientos. Se recuerda que la ley dice, entre la citación y la primera audiencia, juicio ordinario, deben mediar ¿cuántos días por lo menos? 3 días. Pues ahí hay un mandato legal. Si a mí me notifican hoy lunes 13 de mayo 2024 que me citan audiencia de juicio ordinario laboral para mañana, martes 14 de mayo a las 9 de la mañana, ¿se estará infringiendo la ley? Sí. Sí, están infringiendo la ley, no están mediando los 3 días y por ende se está afectando mi derecho de defensa. Pues aquí hay una violación a la ley, aquí entonces compete interponer el recurso de nulidad. Señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, a mí me notificaron el día lunes, la audiencia no puede ser el día martes porque no median los 3 días que establece la ley. Un ejemplo. Segundo ejemplo. Se recuerda que el actor, por ejemplo, tiene oportunidad de ampliar o modificar la demanda en 2 momentos, desde la citación hasta la primera audiencia o incluso en la primera audiencia. Y que cuando el actor ha ampliado o modificado la demanda, el juez debe preguntarle a la otra parte si desea suspender la audiencia o si consiente expresamente continuar la audiencia, aún con la ampliación, pero ya es un derecho de la parte demandada si habiéndose ampliado o modificado la demanda, continúa con el juicio o pide que se suspenda. Supongamos que el juez viene, se amplía o se modifica la demanda y él, sin consultar a la otra parte, resuelve. Bueno, dado la agenda del juzgado, no podemos pausar, entonces, no obstante, lo que establece el artículo 334 y 335, vamos a continuar en este momento con la audiencia. ¿Se infringe ahí la ley? Sí, se infringe la ley, porque la ley establece que debe ser la parte demandada la que se acoge a su derecho de que se suspenda la audiencia o si expresamente decide que se continúe con la audiencia. Entonces, en ese momento, señor juez, planteo mi recurso de nulidad porque se ha infringido la ley y por favor revoque, ¿sí? O deje sin efecto la resolución que acaba de proferir y resuelva como en derecho corresponde. Entonces el juez tendría ahí que rectificar y decir, en base al recurso de nulidad, y corregir el procedimiento dando la audiencia para que él manifieste entonces si desea suspender la audiencia. Entonces, veamos que en este caso, a diferencia del anterior, la ley marca un mismo plazo, sea en audiencia o sea una resolución. Dice que el plazo para interponer el recurso es dentro del 3er día, a partir de la audiencia o la diligencia o a partir de la notificación. Sí, entonces la nulidad en cualquier caso se interpone dentro de 3 días. ¿Cómo continúa el trámite? Nos vamos al siguiente párrafo. Dice: el tribunal le dará trámite inmediatamente mandando a ir por 24 horas a la otra parte. Pues se interpone en 3 días, se le da audiencia para escuchar a la otra parte por 24 horas y con su contestación o sin ella el juez resuelve dentro de las 24 horas siguientes. Ese sería entonces el trámite de la nulidad. 3 días para interponer, 24 horas para escuchar a la otra parte, 24 horas para dictar el auto que resuelva el recurso. Sí, recuerden, este se interpone contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley. Si se dan cuenta, la diferencia con el recurso de revocatoria es que básicamente allá atacamos resoluciones que el juez emite dentro de su derecho discrecional de emitir la resolución que considere. La nulidad sí se interpone cuando el juez evidentemente o alguna de las partes ha violentado un procedimiento o una norma establecida en la ley. ¿Claro el recurso de nulidad? ¿Sí? Solo tengamos claro que aquí otra vez estamos planteando el recurso y resuelve el mismo juez que emitió la resolución. Disculpe, se interpone 3 días. Tengo 3 días para interponerlo.
Luego son 24 horas para escuchar a las partes, a la otra parte, y 24 horas para notificar a las partes. ¿Estamos ahí? Para resolver. Para resolver. Para resolver. 24 horas para resolver. No anoten tanto en el código porque después el día del examen y ustedes entienden tanto. Por eso se acuerda que les dije al principio de clase, para mí una buena técnica siempre es subrayar lo importante, plazos en anaranjado, si quieren mencionar un artículo celeste, y ahí no se pierde. Empieza usted a manejar su código, pero práctico. Bueno. Licenciado, disculpe, solo que para interponerla no necesariamente se tiene que notificar algo, solamente que por ejemplo, se infringió la ley en cualquier artículo, digamos, y entonces yo tengo sus 3 días para poderlo... Bueno, pero lo que pasa es que para usted conocer que se infringió la ley, tiene que ser o dentro de la audiencia, o tiene que emitirse una resolución donde conste la infracción. O sea, Siempre la misma dinámica. sí tiene que haber un momento en el que usted se entere, y las únicas maneras de las que usted se entere de esa infracción es que se da dentro de la audiencia o cuando el juez resuelve algo. ¿Alguna otra duda con la nulidad? Bueno, entonces como les decía, aquí estamos otra vez planteando ante el juez que emitió la resolución. Pero esta nulidad tiene la gran ventaja que es apelable. Si no estamos de acuerdo con esa resolución que emitió el propio juez, que conoció la nulidad, pero que fue él mismo el que emitió esa resolución, podemos plantear la apelación de nulidad. En mi código es 1, 2, 3, es el 5.º párrafo. Empieza la línea donde dice contra la resolución que resuelva el recurso, 365. Ahí le pueden poner también un epígrafe, apelación de nulidad. En el mismo artículo. En el mismo artículo, siempre en el 365. Ajá, en ese 5.º párrafo le pueden poner ahí un pequeño epígrafe, apelación de nulidad. Ojo, perdón, el 5.º párrafo, bueno, el código es 5.º párrafo, donde dice contra la resolución que resuelva el recurso. Apelación de nulidad. Ojo que este trámite que vamos a ver ahorita es solo el trámite de la apelación que se plantea en contra de la nulidad. No se me vaya a perder porque después vamos a ver la apelación. Perdón, o sea, solo para aclarar que el recurso, este recurso de apelación va en contra de la nulidad. Exacto. No es un recurso nuevo. No, exacto, no. Si yo no estoy de acuerdo con lo que el juez me resolvió del recurso de nulidad, puedo plantear una apelación en contra de esta nulidad. Y vaya, que hacemos la aclaración, ojo jóvenes, contra lo resuelto por el recurso de revocatoria que acabamos de ver, no cabe recurso alguno. Si usted plantea contra esa revocatoria una nulidad o una apelación, el juez la va a denegar por ser improcedente. Licenciado, ¿y ese recurso de apelación contra la resolución del recurso de nulidad se interpone también ante el mismo juez? Ahorita lo vamos a ver, esto lo vamos a ver ahorita. Lo de la multa. Sí, contra el recurso de nulidad, pero eso, obviamente ya esas multas son irrisorias, ¿verdad? Ustedes ya están fuera de la realidad. Entonces, vean, pues entonces vamos a ver ahora qué nos dice esta apelación de nulidad. Dice, contra la resolución que resuelva el recurso, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación, que deberá de interponerse dentro de 24 horas de su notificación y ser resuelto dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva, sin audiencia a las partes. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con la resolución de la nulidad, yo puedo plantear apelación en contra de esa nulidad. ¿En dónde la voy a plantear? Se plantea siempre ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. ¿Sí? Ante él lo planteo, porque vean que establece acá, dice, en la parte final dice, a la recepción de los autos de la sala respectiva. Pues quiere decir que el recurso se plantea ante el juez, ¿sí?
dentro de las 24 horas. Cuando usted le notifica la resolución del recurso de nulidad, tiene 24 horas para plantear su apelación. El juez eleva los autos a la sala y establece que la sala de corte de apelaciones, sin audiencia a las partes, va a resolver dentro de los 3 días siguientes. Un trámite sencillo, cero burocrático. Me notifican el recurso de nulidad. Si no estoy de acuerdo, planteo la apelación dentro de las 24 horas. El juez eleva los autos a la sala y una vez los autos en la sala debe resolver en 3 días. Digamos, si estoy en el interior del país, tendría que el juzgado de primera instancia llevarlo a la sala regional o es a la... Dependiendo de la que tenga la competencia. Ok. Dependiendo de la que tenga la competencia. Sí, Recuérdense que ahorita solo tenemos que 6 salas de la Corte de Apelación que ven todos los juzgados a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, dependiendo cuál sea su sala competente, a esa Por sala ejemplo, hay departamentos que tienen sala regional mixta. No se debería ahí, ¿o sí? Bien, es que por eso le digo, dependiendo lo que haya resuelto la Corte en cuanto a las competencias. Ok. Entonces, por ejemplo, la sala, si hay sala regional mixta, o por ejemplo la sala primera, conoce algunos departamentos, la sala tercera, creo que está en Mazatenango, la sala, dependiendo ya de la competencia. Ahí sí, dependiendo de la competencia que haya decretado la Corte. Exacto. Entonces, ojo, estos recursos de nulidad y la apelación de nulidad, les comento, no tienen efecto suspensivo. Antes de la reforma del 92, si no mal recuerdo, sí creo que es la reforma del 92, estos recursos tenían efecto suspensivo. Entonces lo que provocaba es que la parte que estuviera interesada en atrasar el proceso, se imagina que contra cada resolución venía un recurso de nulidad y apelación de la nulidad y hacer eterno el juicio ordinario laboral. Ese efecto se le quita en esta última reforma y actualmente no tiene efectos suspensivos, por lo que tampoco es de mucha aplicación en la práctica, porque realmente los jueces sí cuidan muchos esos aspectos, como los ejemplos que les acabo de dar. Va a ser muy difícil, o salvo de verdad un atraso en las notificaciones, que le llegue a alguien una notificación a menos de los 3 días de la audiencia. Puede pasar, pero realmente yo en la práctica no he visto ningún caso de esos. Bueno, ¿estamos claros? Revocatoria, nulidad, apelación de la nulidad. El siguiente recurso, sigamos con la lectura del 365. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio los recursos A, de aclaración y ampliación que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Por ejemplo, si en una sentencia, digamos, se establece que se acredita que una persona trabajó del 2 de enero 2024 al 20 de mayo 2024, pero en otro apartado dice que la relación de trabajo inició no el 2, sino el 12 o el 22 de enero al 20 de mayo 2024, hay una contradicción. ¿Cómo vamos a ver cuál es el dato correcto para realizar la liquidación? Ahí hay un dato contrario. ¿Qué debemos plantear ahí? Una aclaración. Sí, señor juez de trabajo y previsión social, en el considerando segundo se establece que la relación de trabajo inicia el 2 de enero y en el considerando tercero, o en la parte resolutiva tercera, indica que empezó el 12 o el 22 de enero. Por lo que se solicita, aclare cuál es el dato correcto que usted quiso hacer ver en la sentencia. Para eso nos sirve el recurso de aclaración. Si hay contradicciones, si hay ambigüedades o si hay pasajes oscuros. La ampliación. Supongamos que nosotros pedimos
despido injustificado, indemnización y horas extras. Pero el juez, en la parte resolutiva de la sentencia, solo condena por despido injustificado, pago de indemnización, pero no se pronuncia sobre las horas extras. Vamos a plantear un recurso de ampliación, haciéndole ver al juez que fueron sometidos a su conocimiento 3 aspectos y solo está resolviendo 2. O sea que se separaron. Así, usted puede plantear en una sentencia recurso de aclaración simplemente, o recurso de ampliación, o incluso ambos, pero no son lo mismo. Puede plantear aclaración, ampliación o ambos. Una consulta, un ejemplo de sentencia. Ay Dios, no se me viene ahorita algo a la mente, digamos, lo que pasa que en algunos pasajes, además de una contradicción como la que les decía, puede ser que el juez no sea 100% claro en cuanto a los hechos que da por acreditados. Digamos, tal vez no hay una contradicción palpable en cuanto a fechas, que sea una contradicción, sino que digamos que hace un esbozo del reconocimiento judicial que se llevó a cabo en tal fecha, pero no concluye su valor probatorio, es oscura. Está mencionando que se tomó la prueba, que se diligenció, pero no concluye en cuál fue el resultado de esa prueba. Ambigua igual. Pero no dice que es. Exacto, ajá, esto es oscuro. Me dice una situación, pero no me termina concluyendo o no se logra entender si esa diligencia al final ayudó a que fuera decretada con lugar parcialmente la demanda, o por el contrario, ayudó que a la parte demandada se le decretaran con lugar un par de excepciones perentorias. Es oscura, no se entiende la finalidad o cómo fue valorada esa prueba. Bueno, entonces vean, trámite. Entonces ya sabemos que se puede plantear ampliación, aclaración o ambas. El trámite nos establece el artículo, la literal A del artículo 365. Debe interponerse dentro de 24 horas. Ampliación o Para ser honesto, no tengo ninguna fecha a la mano. la otra, eran 3 cosas. No, hombre, pero mira, aquí está en el código, clarísimo, dice: la ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Creo que ahí estamos clarísimos con la definición. Es obviamente si se vio. Disculpe, ¿era aclaración y ampliación únicamente? Sí, aclaración o ampliación, o interponer ambas incluso. Bueno, ¿Podría colocar las dos entonces? ¿cómo? ¿Podrían ir las dos entonces? Sí, puede ser que haya una contradicción y que además se dejó de resolver algún punto. No se pueden plantear ambas. O sea, no son ni incluyentes ni excluyentes una con la otra. Entonces, vean, se interpreta. Sí, ambas. Las dos tienen el mismo trámite, no obstante, ya ustedes han preguntado y hemos aclarado que son dos trámites distintos, digamos, son dos recursos distintos que se pueden plantear separado o conjunto dependiendo de lo que tengamos en el proceso. El trámite es el mismo. Se interponen dentro de 24 horas de notificado. ¿Sí? 24 horas de notificado. La ley ya no nos establece más plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la ley ya no nos regula? Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces nos vamos al artículo 597 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 597. ¿Alguien tiene su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano? Sí, ¿qué artículo? Trámite y resolución. ¿Quién puede darle lectura del 597? Trámite y resolución. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte por 2 días. Ahí estamos. Entonces complementamos con Código Procesal Civil y Mercantil porque el Código de Trabajo no lo va a pasar. Planteamos la aclaración o la ampliación en 24 horas y una vez planteadas, de conformidad con el 597 del Código Procesal Civil y Mercantil, que repito, pueden hacerme una pequeña llamada y a su código,
se le da audiencia a la otra parte por 2 días. Y como el trámite de la aclaración y la ampliación finaliza con un auto, ¿en cuántos días se va a emitir ese auto? 3 días. 3 días de conformidad con lo que establece el artículo 325. ¿Cómo? ¿Puede repetir otra vez? Es que no Sí. Se interpone el recurso 24 horas. Ahí está en el artículo 365. 24 horas. Complementamos con el 597 el Código Procesal Civil y Mercantil y entonces le damos audiencia a la otra parte por 2 días. Y como esto se resuelve en auto, de conformidad con el artículo 325, entonces ese auto se va a emitir en 3 días. ¿Sí? 3 días. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hasta dónde vamos? ¿Todavía? Bueno, entonces nos queda ver la segunda instancia, jóvenes, que sí tenemos que finalizarla hoy porque no tenemos más tiempo. Veamos, entonces, ya vimos los recursos que se pueden interponer, digamos, dentro del desarrollo del juicio ordinario laboral. Ahora, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República, artículo 211, si no mal recuerdo, en Guatemala existe la doble instancia, ¿sí? O la segunda instancia, que básicamente es someter a consideración de un tribunal de alzada, en este caso las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, lo resuelto por el juez de primera instancia cuando no estemos de acuerdo con la resolución definitiva, la resolución que ponga fin al proceso, que básicamente es la sentencia. Si una de las partes procesales no está de acuerdo con lo resuelto en la sentencia, puede acudir a esa segunda instancia para que el tribunal de alzada resuelva lo que ha resuelto el juez de primera instancia, y esto lo vamos a lograr a través del recurso de apelación. Recurso de apelación, que que vamos a ver a continuación, repito, es distinto a la apelación de la nulidad. Entonces, veamos el artículo, siempre el 365, literal B. Entonces, establece de la apelación que debe de interponerse dentro del tercer día de notificado el fallo. Vamos al artículo 367. Interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, este lo concederá si fuere procedente y elevará los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Produce efectos suspensivos la apelación contra las sentencias y autos que pongan fin al proceso. Entonces, cuando a mí me notifican una sentencia con la que no estoy de acuerdo en todo o en parte, tengo 3 días para interponer mi recurso de apelación. ¿En dónde lo voy a interponer? Ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, es decir, ante quien emitió la sentencia. Dice acá, este lo concederá si fuera procedente. El juzgado de primera instancia lo único que va a hacer es calificar si el recurso de apelación fue interpuesto en tiempo, es decir, si fue interpuesto dentro de los 3 días. Únicamente, no puede revisar nada más. Si el recurso fue interpuesto dentro de los 3 días, dice, eleva las actuaciones a la sala y tiene efectos suspensivos. Entonces, mientras esté elucidando este recurso de apelación, no se puede ejecutar nada de lo que se haya resuelto en la primera instancia. Aquí sí hay efectos suspensivos. Se interpone el recurso de apelación y todo lo resuelto en la sentencia de primera instancia queda en suspenso mientras se resuelve el recurso. Sigamos con la lectura. Artículo 368, perdón, 368. 368. Recibir
seguidos los autos en la sala de apelaciones de trabajo y previsión social por apelación interpuesta, dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Vencido este término, se señalará día para la vista, la que debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes, y dictarán sentencia 5 días después bajo la estricta responsabilidad de sus titulares. Entonces, vean, jóvenes, cuando usted interpone su escrito en donde consta su recurso de apelación, no es necesario que exponga ahí todos sus argumentos. Usted puede hacer un memorial muy sencillo. Señor juez de primera instancia, trabajo, previsión social, fulano de tal de autos conocidos, de conformidad con lo que establece el artículo 365, literal B y 367, interpongo recurso de apelación en contra de la sentencia dentro del expediente número 01-000-2024 de fecha tal, notificado en tal fecha. Únicamente, usted interpone su recurso, no es necesario que en este primer escrito exponga todos sus argumentos. ¿Por qué? Veamos otra vez, el 368 establece que una vez que la sala reciba los autos, ¿sí?, le va a dar audiencia por 48 horas a la parte recurrente para que exprese los motivos de su inconformidad. Ahí, en esa audiencia de las 48 horas, es donde usted tiene que hacer ya la exposición puntual de si no está de acuerdo con toda la sentencia o con qué parte de la sentencia, o qué prueba no se valoró, o con qué prueba no está de acuerdo cómo se valoró, o qué prestación usted consideró que acreditó haberla cubierto, etc. En esa audiencia de las 48 horas, repito, es donde se externan y se argumentan los motivos de la inconformidad. ¿Y cómo termina el trámite de la apelación? Dice, una vez evacuadas las 48 horas, en la sala da audiencia de la vista por 5 días a las partes. Entonces, después, repito, de esas 48 horas, el juez da audiencia por 5 días de vista a las partes para que cada uno argumente lo que considere necesario, ¿sí?, a manera de solicitar o querer convencer a la sala de que acepte nuestro criterio, sea aceptando la interposición del recurso o denegando la interposición del recurso. ¿Sí? En esta audiencia de la vista van los argumentos que cada una de las partes estime necesarios y convenientes para persuadir a la sala, repito, que declare si es la parte interesada con lugar la apelación o sin lugar la apelación. Evidentemente, les digo, en la práctica, básicamente en esta audiencia, al menos quien interpone el recurso, que ya tuvo una audiencia para manifestar la inconformidad, en esta otra audiencia básicamente lo que hace es repetir esos argumentos. ¿Sí? Entonces, se interpone 3 días, se elevan las actuaciones, se da audiencia al recurrente 2 días para que manifieste los motivos de su conformidad, 5 días para la audiencia de la vista y que ambas partes expongan lo que consideren conveniente, y vencidos estos 5 días de la vista, 5 días para emitir sentencia. Y ese es el trámite del recurso de apelación. Adelante. ¿Cuántos días después? 5 días No, después de vista. no establece la ley un plazo para que Para resolver. ya es discrecional del juzgado. ¿Estamos ahí? Bueno, y el último párrafo, artículo 369. Y disculpen, ¿Sí? 5 días para la audiencia y 5 días para resolver. Sí, 5 días, o sea, 5 días para la vista, y después de vencida la vista, en 5 días tiene que emitir sentencia. Gracias. 5 y 5. Artículo 369. Si dentro del término de 48 horas concedido al recurrente, este pidiere que se practique alguna prueba denegada en primera instancia,
en la cual hubiere consignado su protesta. El tribunal, si lo estima procedente, con noticia de las partes, señalará audiencia para la recepción de la prueba o pruebas solicitadas, que deben practicarse en término de 10 días. Practicada la prueba o vencido dicho término, la sala, dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10, dictará la sentencia. Entonces, ojo jóvenes, porque aquí cambia el trámite completamente cuando se da cualquiera de estas dos situaciones. Se recuerdan que vimos en la clase pasada, en el artículo 356, que si el juez le deniega la recepción de algún medio de prueba y usted no está de acuerdo, para que lo reciba la sala correspondiente, esa prueba que no se recibió debe haber sido protestada. Y aquí dice, si hubiera consignado su protesta, si usted no realizó la protesta dentro del juicio ordinario laboral, pierde su derecho a que sea recibida la prueba en segunda instancia. Entonces, si usted consignó su protesta, cuando interpone su apelación, dentro de 3 días, cuando la sala le da la audiencia por 48 horas, usted en su exposición le hace ver al juez que consignó su protesta en primera instancia y que solicita la apertura a prueba para que le reciban esa prueba que no se recibió en primera instancia. Y esa audiencia de prueba, establece la ley, debe realizarse en un plazo no mayor a 10 días. Ojo, se recuerdan, aquí hay otro segundo escenario. Se recuerda que existen excepciones que se denominan privilegiadas. ¿Cuáles son? Pago, transacción. Pago, transacción, Cosa juzgada. cosa juzgada ahí, Y la prescripción. Entonces recuérdense que estas 4 excepciones privilegiadas que se pueden interponer como perentorias, la ley establece también, artículo creo que 342, por ahí creo yo, si lo pueden buscar ahí, establece que también se pueden interponer en cualquier momento mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. ¿Y qué las pruebas? Veamos el 342 creo que es. Sí, ¿verdad? Dice, en la parte final del segundo párrafo dice, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Entonces, si resulta que ya emitieron sentencia, digamos que es una empresa grande y el representante legal nunca va a las audiencias, sino que envía mandatarios, y de pronto alguien se da cuenta en jurídico que un ex empleado los demandó 2 veces, se pasó de vivo y planteó 2 veces la misma demanda, viendo en qué juzgado le señalaba más rápido audiencia, y a usted lo sentenciaron en un juicio y resulta que hacía 2 meses usted había sido sentenciado, juzgado y sentenciado por los mismos motivos. Hay cosa juzgada. Entonces usted se dio cuenta hasta que ya habían emitido la sentencia, pues, pero todavía planteó su apelación, le dan el plazo por 48 horas y ahí cuando usted expresa los motivos de su inconformidad, le hace ver al juez que va a interponer una excepción privilegiada de cosa juzgada y que le solicita que se reciba prueba para el solo efecto de adjuntar, en este caso sería la certificación del expediente donde consta que ya se había llevado un juicio por los mismos motivos, por el mismo patrono, el mismo demandante y los mismos puntos a discutir. Esta sería entonces también la vía para hacer que el juzgado valore esa prueba, ¿sí? Entonces va a ser para que reciban la prueba que oportunamente se protestó en primera instancia que no fue recibida, o si queremos plantear una excepción privilegiada, aquí podemos solicitarle al juez que reciba la prueba en un término, dice, no mayor de 10 días. 10 días. Y cambia el plazo de la sentencia. Vean que aquí dice
practicada la prueba o vencido dicho término, la sala dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 dictará la sentencia. Aquí ya cambia. Allá era plazo de 5 días. Cuando se recibe prueba, ya la sentencia ahora se va a dictar en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Y finalmente veamos el 370, ya nos quedan dos artículos pequeños. 370 establece: el tribunal de segunda instancia, cuando lo estime indispensable, podrá hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 357. Y el artículo 357, jóvenes, es el auto para mejor proveer. Entonces, si la sala de trabajo y previsión social, al igual que el juzgado, cuando va a emitir una sentencia, tiene alguna duda y de oficio o a solicitud de parte, se pide que se traiga a la vista una prueba documental, se pida un informe, se rinda una prueba testimonial, la sala de apelaciones de trabajo y previsión social puede decretar también este auto para mejor proveer. Allí se recuerda que cuando vimos esto, aquí dice que contra la resolución que deniegue o que acepte el auto para mejor proveer, no cabrá recurso alguno. No me vayan a poner en el examen revocatoria, apelación, nulidad, porque ahí no acepta recursos. Y en el 373 solo nos establece contra la sentencia de segunda instancia, es decir, la sentencia que emite la sala, no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Ahí ya no hay nada más. Repito, ya lo del amparo que interponen contra las sentencias, esa es otra historia. Aquí termina la segunda instancia. Contra esa sentencia solo aclaración y ampliación. Dudas de revocatoria, nulidad, apelación de nulidad y aclaración, ampliación y segunda instancia. Las dos últimas que estaba explicando, me perdí. ¿Cuál es la Claro, de lo del auto para mejor proveer y lo de... lo último que dijo ahorita. O sea, se puede ir más rapidito, entonces no Mire, me pues, perdí un poco. lo que nos establece en la ley es, en el artículo creo que 370, ¿Sí? que al igual que el juez de primera instancia, la sala de apelaciones de trabajo y previsión social puede decretar también un auto para mejor proveer. La sala de La apelación. sala también, si la sala, digamos, ya valoró la prueba, pero tiene alguna duda para resolver, pueden ellos también de oficio, aquí se repite el artículo 357, pueden ellos de oficio o a petición de alguna de las partes que decrete un auto para mejor proveer para valorar alguna nueva prueba. Y la sala, si estima que tiene duda previo a resolver, puede decretar también ya en el trámite de la apelación un auto para mejor proveer. Y lo último que que no, vimos, no aceptaba algo. sí, y lo que vimos, lo último, en el 373, es que contra la sentencia de segunda instancia, es decir, contra la resolución de la sala, solo cabe aclaración y ampliación. Si hay algo oscuro, contradictorio con bien, o si olvidaron resolver algo. Fuera de eso, nada más. Gracias. ¿Dudas, jóvenes? ¿Queda todo claro? A los que les falta más de 20, ¿seguros? ¿Claro? Sí, va. Quedamos en el teléfono.